Saludos y bienvenidos a una nueva clase de Ale Formación. En esta clase continuamos con el tema de la Constitución. Vamos a ver la Constitución, artículos del 14 al 29. Es la clase hasta el momento más larga y quizá la más intensa, ya que vamos a ver una serie de artículos con muchas explicaciones. Casi todos los artículos van a tener su correspondiente explicación respecto a diversos puntos que considero muy importantes y que considero que estas explicaciones os van a venir muy bien. Si habéis llegado hasta aquí, es que habéis visto las clases anteriores y os está gustando el método de aprendizaje. Quiero aprovechar para agradeceros vuestra confianza en nuestras clases. Comenzamos. Título primero. De los derechos y deberes fundamentales. Capítulo segundo. Derechos y libertades. Artículo 14. Los españoles son iguales ante la ley sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Posible pregunta: ¿qué dice exactamente el artículo 14? ¿Que todos son iguales ante la ley? ¿Que los españoles son iguales ante la ley? ¿Que todas las personas son iguales ante la ley? ¿O que los españoles y extranjeros son iguales ante la ley? Respuesta: los españoles son iguales ante la ley. Sección primera. De los derechos fundamentales y de las libertades públicas. Artículo 15. Todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral, sin que, en ningún caso, puedan ser sometidos a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes. Queda abolida la pena de muerte, salvo lo que puedan disponer las leyes penales militares para tiempos de guerra. Queda abolida la pena de muerte, salvo lo que puedan disponer las leyes penales militares en tiempos de guerra. Es decir, la Constitución de 1978 no abole totalmente la pena de muerte. Deja un pequeño margen abierto para la pena de muerte en base a las leyes penales militares y en tiempos de guerra. La derogación total de la pena de muerte, es decir, la prohibición total de la pena de muerte en todo tipo de casos, no llega hasta 1995, mediante Ley Orgánica 11/95 de 27 de noviembre. Ley orgánica que deroga totalmente la pena de muerte también en tiempos de guerra. Por lo tanto, la pena de muerte en España ha sido totalmente derogada, no tanto por la Constitución, que dejó una pequeña puerta abierta a la pena de muerte, sino por la Constitución más la Ley del 95, que también deroga la pena de muerte en tiempos de guerra. Posible pregunta: en base a la Constitución, ¿quiénes tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral? ¿Todos? ¿Los españoles y los extranjeros o los seres humanos? Respuesta: todos. Posible pregunta: ¿la Constitución abole totalmente la pena de muerte? Respuesta: no, ya que queda abolida salvo lo que puedan disponer las leyes penales militares para tiempos de guerra. Artículo 16. Punto 1. Se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades sin más limitación en sus manifestaciones que la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la ley. Punto 2. Nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias. Punto 3. Ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones.
Posible pregunta. La Constitución garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades, ¿con alguna limitación? Respuesta: sin más limitación en sus manifestaciones que la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la ley. Posible pregunta. Según el artículo 16 de la Constitución, nadie podrá ser obligado a declarar ¿sobre qué? Respuesta: su ideología, religión o creencias. Posible pregunta. ¿Qué confesiones tendrán carácter estatal? Respuesta: ninguna. Artículo 17. Punto 1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad. Nadie puede ser privado de su libertad, sino con la observancia de lo establecido en este artículo y en los casos y en la forma previstos en la ley. Punto 2. La detención preventiva no podrá durar más del tiempo estrictamente necesario para la realización de las averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos y, en todo caso, en un plazo máximo de 72 horas, el detenido deberá ser puesto en libertad o a disposición de la autoridad judicial. Punto 3. Toda persona detenida debe ser informada de forma inmediata y de un modo que le sea comprensible de sus derechos y de las razones de su detención, no pudiendo ser obligada a declarar. Se garantiza la asistencia de abogado al detenido en las diligencias policiales y judiciales en los términos que la ley establezca. Punto 4. La ley regulará un procedimiento de habeas corpus para producir la inmediata puesta a disposición judicial de toda persona detenida ilegalmente. Asimismo, por ley se determinará el plazo máximo de duración de la prisión provisional. La detención preventiva no podrá durar más del tiempo estrictamente necesario para la realización de las acciones necesarias tendentes al esclarecimiento de los hechos, y como máximo 72 horas. ¿Esto qué significa? Que si una persona es detenida, por ejemplo, por la policía, tiene un tiempo máximo de 72 horas para ponerla a disposición judicial, es decir, en manos del juez, o dejarla en libertad. Pero mucho cuidado, el tiempo máximo serán 72 horas, pero ha de estar el tiempo mínimo posible para el esclarecimiento de los hechos. Y dentro de ese tiempo mínimo posible, el máximo maximorum es de 72 horas. El habeas corpus. Qué concepto tan importante y tan preguntado en todo tipo de oposiciones. Es tan importante que vamos a hacer un vídeo exclusivo para entender el habeas corpus. Os voy a dejar en la descripción de este vídeo el enlace para aquellos que queráis ver el vídeo del habeas corpus y entender este concepto, este derecho tan preguntado y tan preguntable. El habeas corpus. Posible pregunta. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad, pero ¿cómo se podrá privar a alguien de su libertad en base al artículo 17 de la Constitución? Respuesta: solo con la observancia de lo establecido en el propio artículo 17 y en los casos y en la forma previstos en la ley. Posible pregunta. ¿Cuánto podrá durar la detención preventiva? Respuesta: la detención preventiva no podrá durar más del tiempo estrictamente necesario para la realización de las averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos y, en todo caso, en el plazo máximo de 72 horas, el detenido deberá ser puesto en libertad
o a disposición de la autoridad judicial. Posible pregunta: toda persona detenida debe ser informada de forma inmediata y de modo que le sea comprensible ¿de qué? Respuesta: de sus derechos y de las razones de su detención, no pudiendo ser obligada a declarar. Posible pregunta: ¿en qué diligencias la Constitución garantiza la asistencia de abogado al detenido? Respuesta: en las diligencias policiales y judiciales. Posible pregunta: ¿cómo se llama el procedimiento para producir la inmediata puesta a disposición judicial de toda persona detenida ilegalmente? Respuesta: habeas corpus. Posible pregunta: ¿qué plazo máximo para la prisión provisional establece la Constitución? Respuesta: no lo establece. Artículo 18. Punto 1. Se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. Punto 2. El domicilio es inviolable. Ninguna entrada o registro podrá hacerse en él sin consentimiento del titular o resolución judicial, salvo en caso de flagrante delito. Punto 3. Se garantiza el secreto de las comunicaciones y en especial de las postales, telegráficas y telefónicas, salvo resolución judicial. Punto 4. La ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos. Posible pregunta: ¿qué garantiza el artículo 18.1 de la Constitución? Respuesta: el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. Posible pregunta: el domicilio es inviolable, pero con consentimiento del titular, resolución judicial o en caso de flagrante delito, ¿a qué se autoriza? Respuesta: a la entrada o registro en el domicilio. Posible pregunta: se garantiza el derecho de las comunicaciones, salvo resolución judicial, y en especial. Respuesta: de las postales, telegráficas y telefónicas. Posible pregunta: la ley, para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos, limitará el uso ¿de qué? Respuesta: el uso de la informática. Artículo 19. Los españoles tienen derecho a elegir libremente su residencia y a circular por el territorio nacional. Asimismo, tienen derecho a entrar y salir libremente de España en los términos que la ley establezca. Este derecho no podrá ser limitado por motivos políticos o ideológicos. Posible pregunta: ¿por qué no podrá ser limitado el derecho de los españoles a entrar y salir libremente de España en los términos que la ley establezca?
Respuesta: este derecho no podrá ser limitado por motivos políticos o ideológicos. Artículo 20. Punto 1. Se reconocen y protegen los derechos a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción. B. A la producción y creación literaria, artística, científica y técnica. C. A la libertad de cátedra. D. A comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión. La ley regulará el derecho a la cláusula de conciencia y al secreto profesional en el ejercicio de estas libertades. Se reconoce y protege el derecho a la libertad de cátedra. ¿Pero qué es eso de la libertad de cátedra? El Tribunal Constitucional define el derecho a la libertad de cátedra como una proyección de la libertad ideológica y del derecho a difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones de los docentes en el ejercicio de su función. Básicamente, la libertad de cátedra es el derecho de los académicos para investigar, enseñar y publicar todo lo que deseen, sin miedo a ser perseguidos o sancionados por ello, y con el único límite de el respeto a la ética profesional. Es decir, poder enseñar, investigar o publicar por parte de los académicos lo que les dé la gana, siempre que lo consideren un tema de interés profesional. La cláusula de conciencia. La cláusula de conciencia es un derecho constitucional específico de los profesionales de la información, que lo que hace es proteger a dichos profesionales, proteger la independencia de dichos profesionales frente a presiones internas o externas de su propia empresa. Es decir, imaginar que un periodista trabaja para un periódico y la línea editorial, es decir, el pensamiento general, la línea política, por decirlo así, del periódico cambia. Este derecho garantiza que este profesional de la información va a poder seguir informando con independencia y con libertad. El secreto profesional. El secreto profesional al que hace referencia este artículo en concreto va dirigido a los periodistas. El secreto profesional para los periodistas es su derecho a no revelar sus fuentes de información. Es decir, quién le ha dado cierta información y qué materiales han utilizado para obtener cierta información. Este es el derecho a secreto profesional de los periodistas. No hay que confundir este derecho al secreto profesional con el secreto profesional que se recoge en el artículo 24 de nuestra Constitución. El secreto profesional del artículo 24 va dirigido a abogados, a médicos, a sacerdotes y hace referencia a ese secreto que tienen que guardar los abogados con respecto a sus protegidos, o los sacerdotes con respecto a sus feligreses, o los médicos con respecto a sus pacientes, y que nadie puede obligarles a los abogados, a los sacerdotes o a los médicos a compartir aquella información que haya recibido en el ámbito de su trabajo. Por lo tanto, este secreto profesional del artículo que estamos viendo hace referencia a los periodistas, y el que veremos en el artículo 24 hace referencia a otro tipo de profesionales. No hay que confundir los dos secretos profesionales, son cosas distintas. Punto 2. El ejercicio de estos derechos no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa. Punto 3. La ley regulará la organización y el control parlamentario de los medios de comunicación social dependientes del Estado o de cualquier ente público, y garantizará el acceso a dichos medios de los grupos sociales y políticos significativos, respetando el pluralismo de la sociedad y de las diversas lenguas de España. Punto 4. Estas libertades tienen su límite en el respeto a los derechos reconocidos en este título, en los preceptos de las leyes que lo desarrollen y, especialmente, en el derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la protección de la juventud y de la infancia. Punto 5. Solo podrá acordarse el secuestro de publicaciones, grabaciones
y otros medios de información en virtud de resolución judicial. Posible pregunta: ¿cómo debe ser la información para tener derecho a comunicarla o recibirla libremente por cualquier medio? Respuesta: veraz. Posible pregunta: las libertades recogidas en el artículo 20 de la Constitución tienen su límite en el respeto a los derechos reconocidos en el título primero, en los preceptos de las leyes que lo desarrollen y especialmente ¿en qué? Respuesta: en el derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la protección de la juventud y de la infancia. Posible pregunta: ¿cómo podrá acordarse el secuestro de publicaciones, grabaciones y otros medios de información? Respuesta: solo en virtud de resolución judicial. Artículo 21. Punto 1. Se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas. El ejercicio de este derecho no necesitará autorización previa. Punto 2. En los casos de reuniones en lugares de tránsito público y manifestaciones, se dará comunicación previa a la autoridad, que sólo podrá prohibirlas cuando existan razones fundadas de alteración del orden público con peligro para personas o bienes. Se reconoce el derecho a reunión pacífica y sin armas. Pero, ¿qué es una reunión legalmente? Mirad, ¿qué es importante? Debemos acudir a la Ley Orgánica 9/83 de 15 de julio, reguladora del derecho de reunión. En su artículo primero dice: el derecho de reunión pacífica y sin armas, reconocido en el artículo 21 de la Constitución, se ejercerá conforme a lo dispuesto en la presente Ley Orgánica. Punto 2. A los efectos de la presente ley, se entiende por reunión la concurrencia concertada y temporal de más de 20 personas, con finalidad determinada. Por lo tanto, en base a esta ley, una reunión es la concurrencia concertada y temporal de más de 20 personas. Si son 20, no es reunión, tienen que ser más de 20 personas. Posible pregunta: ¿cómo deben ser las reuniones para que se reconozca su derecho? Respuesta: pacífica y sin armas. Posible pregunta: ¿en qué caso debe comunicarse previamente a la autoridad una reunión? Respuesta: en los casos de reuniones en lugares de tránsito público y manifestaciones. Posible pregunta: ¿cuándo puede prohibir una reunión la autoridad? Respuesta: cuando existan razones fundadas de alteración del orden público con peligro para personas o bienes.